Ya, muy buenas noches, señores. Estamos grabando la sesión del día de hoy, 11 de mayo, ya con respecto al, este, con respecto al análisis de las variables que estábamos viendo el día jueves, ya. El día de hoy nos toca analizar las variables cualitativas. El análisis de variables cualitativas es con respecto a aquellas preguntas dentro de una encuesta, aquella variable, si puedo ser redundante en ella, ¿correcto? Donde se analiza lo que es la cualidad de dicha variable, ¿no? Que puede ser ordinal o puede ser nominal. ¿Cuál es la diferencia entre nominal y ordinal? Es que en la nominal no interesa el orden de las categorías que ha de usted seleccionar al momento de analizar la variable. Si es ordinal, ya interesa el orden respectivo, ¿no? Hemos hecho ejemplos todavía para poder comprender mucho más el análisis. Entonces, lo que he realizado para el día de hoy es un pequeño caso de estudio en lo cual con mis estudiantes en sistema presencial lo trabajamos, ¿no? Es mayormente un tema de investigación que vamos haciendo y en ese tema de investigación dichos estudiantes van elaborando un cuestionario para hacer una serie de preguntas en línea, ¿correcto? A través del formulario Google Form, pero antes de hacer eso, ellos tienen una temática, ¿ya? Voy a presentar esta temática de acá, que es con respecto al análisis estadístico sobre el consumo de la calidad de Starbucks, ¿no? A cada uno conocemos Starbucks o Starbucks, algunos le llaman Starbucks, ¿no? Que es una empresa que se dedica al servicio de cafetería y más que todo a la calidad de la atención, ¿no? ¿Correcto? Estos estudiantes han realizado este tipo de estudio, ¿no? Si ustedes pueden tomar una lectura, en la Universidad UTEXA, a través de la materia de estadística empresarial, se planteó un formulario de una técnica de investigación sobre el tema elegido por los integrantes del presente grupo, ¿no? Realizar un análisis estadístico sobre el consumo y calidad de Starbucks en el tema, en el tema que damos a conocer dentro del formulario dado acerca del interés de las personas sobre su consumo y su calidad que brinda Starbucks. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo que ellos se han planteado, ¿no? El objetivo del tema de investigación para hacer en esta materia. Realizar un análisis estadístico sobre el consumo y calidad de Starbucks en cada una de las sucursales en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Una pequeña ficha técnica. ¿Qué es la ficha técnica? Es una observación con respecto al levantamiento de la información, ¿no? El tipo de estudio, han colocado determinar a las personas que consuman o no consuman Starbucks en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El levantamiento ha sido en el marzo del 2021. La población objetivo, hombres y mujeres que consuman o no consuman Starbucks en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. ¿Cuál es el marco muestral? O sea, aquí, ¿a dónde se va a referir toda la encuesta que van a realizar? A todas las personas que se encuentren en la ciudad de Santa Cruz y cuenten con con un medio para acceder a la encuesta vía online. ¿Listo? Entonces, este levantamiento de la información con respecto al análisis de las variables cualitativas y cuantitativas que han entrado en la encuesta, porque cada pregunta que ha entrado a la encuesta lo han categorizado como una variable tanto cualitativa o cuantitativa. Para ello, vamos a abrir esa base de datos, ¿ya? Vamos a abrir esa base de datos. Es el Excel que tienen ustedes adjunto en su documento, en el caso de estudio, o lo pueden descargar desde el WhatsApp o desde su chat de Zoom. Les voy a compartir esta base de datos. Aquí está. ¿Okay? En las primeras dos, en la tercera y cuarta fila, tienen las preguntas que han entrado en la encuesta que han realizado. ¿Ya? La edad, el género o el sexo más conocido. ¿Usted alguna vez consumió Starbucks? ¿En qué sucursal de Starbucks constantemente frecuenta? ¿Cuál es el horario de consumo? ¿Cuál es la frecuencia de veces que asiste a este lugar? ¿No? ¿En qué época usted consume más Starbucks? ¿Con qué frecuencia asiste? ¿Cuál es la bebida preferida? ¿No? ¿Y cuál es su preferencia, el tamaño de su bebida? Y una serie de preguntas que ustedes pueden ver acá. ¿Correcto? Una serie de preguntas, ¿no? ¿Cuánto invierte en el consumo? ¿Cuándo usted consumía más Starbucks? ¿Durante la pandemia? ¿Antes de la pandemia?
Hicieron una pregunta, no sé qué tanto puede ayudar al objetivo general, pero lo han elaborado ellos, ¿correcto? ¿Qué calificación le da? Una calificación. ¿Qué le motiva a asistir a Starbucks y por qué motiva a consumir Starbucks? Ahora, ahora sí, ¿no? Toda la primera fila aquí están los nombres. Al parecer hace rato no lo estaba mostrando, ¿no? Todas estas son las preguntas. Y cada fila es la respuesta de cada encuesta, ¿no? Ellos lo han hecho a través de una línea, a través de los formularios Google Form que se pueden hacer encuestas en línea. Ustedes pueden pillar N formas de hacer eso. Para su proyecto ustedes evidentemente no van a hacer encuestas por el hecho de tiempo, ¿no? Correcto, pero ustedes en su lugar de trabajo, por la modalidad que tienen ustedes, que es el plan trabajador, en su trabajo pueden contar con una serie de información que se puede analizar, que puede ser variables cualitativas y variables cuantitativas. ¿Listo? Entonces, en este tipo de análisis, cada una de las filas, el ID 1, 2, 3, son las respuestas que han ido colocando los encuestados a través en línea. ¿Listo? Entonces, ahí yo tengo un total de ¿cuánto? De 136 encuestas. ¿Listo? Lo que está marcado con color rosado, que significa que no han respondido, ¿no? O sea, que no consumen Starbucks. ¿Listo? Entonces, con respecto a esa es la base de datos. Entonces, cada una de estas preguntas yo lo voy a categorizar como variables, ¿ya? La edad es una variable cuantitativa. ¿Por qué? Porque la representación de la información es un número. Ahora, ¿será discreta o continua como vimos en la anterior clase? Bueno, en este caso todos los resultados son un número, ¿correcto? Un número que no conlleva decimales. Entonces es una variable cuantitativa discreta, ¿no? El género o el sexo está categorizado en dos, hombre y mujer, ¿correcto? Entonces, esto se conoce como una variable cualitativa nominal. ¿Por qué? Porque yo mis categorías puedo, al momento de hacer la información que enseguida vamos a hacer, puedo colocar primero mujer, luego hombre, o por ahí alguno de ustedes puede colocar primero hombre y luego mujer, o luego mujer, luego hombre. No interesa el orden de la categoría que ha de llevar mi variable, ¿ya? O no tiene relevancia al momento de ordenar la información. ¿Usted alguna vez ha consumido Starbucks? También, las respuestas que tenemos son sí y no. ¿Cómo puedo saber qué categorías llevan? Pueden seleccionar toda la primera fila, ¿correcto? Y le pueden dar la opción aquí de filtro, ¿no? Y en cada uno de los filtros le sale, ¿no? ¿Qué categorías hay? Miren acá, sí y no. Y hay unas que son vacías. Esa vacía no la consideramos, pero sí, no. Son dos categorías. Variable cualitativa nominal. Esta de acá, ¿qué sucursal qué sucursal de Starbucks es la constantemente que frecuenta? Debe ser la frecuencia del lugar donde asiste, ¿no? Y aquí tengo Avenida Cristóbal de Mendoza, Velarde, Isen Norte, Mal de las Brisas, Plaza 24, Ventura Mal. Entonces yo tengo aquí categorías. Les hago una pregunta al grupo. Y lo pueden responder en el chat para que me ayuden. Señores, esta categoría, esta variable, estas categorías que tiene, ¿necesitan tener un orden al momento de una presentación? ¿Precisamente debe llevar un orden, sí o no? No. No lo ve. Puede ser. No, no. Correcto. Podemos ir nosotros encajándolo, ¿eh? Podemos ir colocando de la frecuencia mayor a la frecuencia menor o colocar de manera variable. De la misma manera aquí los horarios que prefiere. Tengo mañana, tarde y noche. Esto sí podría ser, ¿no? Es una variable cualitativa para empezar, ¿no? Ordinal, sí, ¿no? Por un orden que podríamos colocar. Mañana, tarde y noche. Se podría considerar como una variable cualitativa ordinal por la secuencia del día, ¿no? Mañana, tarde y noche. Esta también es una variable, bueno, esta de acá es una variable cuantitativa, porque ¿cuántas veces a la semana asiste usted a Starbucks? De la misma manera, las categorías son un valor numérico y las categorías que usted puede observar acá son valores numéricos enteros. Es una variable cuantitativa discreta. Y bueno, esta variable, ¿en qué época consume usted Starbucks? Yo le doy clic. Calor o frío. Son dos variables
que estoy viendo la cualidad y que no tiene un orden. Variable cualitativa nominal. ¿Ya? Y así puedo ir analizando cada una de las preguntas que tengo acá. Variable cualitativa, variable cualitativa, variable cualitativa, porque las categorías son una cualidad. La categoría es una cualidad de la variable. Sí y no es una categoría de una variable cualitativa nominal. ¿Qué tiempo usted, cada qué tiempo prefiere usted que salga a la venta nuevos sabores que ofrece Starbucks? Las categorías es un número, es una variable cuantitativa discreta. ¿Ya? ¿Cuánto invierte? ¿Cuál es el gasto de consumo en este lugar? De la misma manera. Y lo mismo, usted consume Starbucks, ¿no? Cada cuándo. Antes de la pandemia, después de la pandemia, y una calificación, que esta calificación algunos textos la consideran una variable cualitativa porque es un valor entre 1 y 10, si se acerca más a 10 es mejor, y si se acerca a 1 es una calificación baja, ¿no? Pero algunos textos lo consideran como una variable cuantitativa también, por la secuencia del número que lleva. Para mí es una variable cualitativa. Una apreciación personal cuando usted quiera referirse a una calificación, y una calificación es una variable cualitativa. Simplemente que las categorías están seleccionándose a través de un número. ¿Ya? ¿Qué le motiva a usted a asistir a Starbucks? ¿No? Variable cualitativa. Entonces, de esa manera, en esta base de datos yo tengo varias variables cualitativas. Entonces, estas variables cualitativas son las que nosotros vamos a ir trabajando al momento de presentar esta información. ¿Ya? Y vamos a ir trabajando pregunta por pregunta. No vamos a hacer todas, ¿ya? Pero vamos a hacer unas cuantas para ir practicando la primera parte de nuestro avance, que es presentación de variables cualitativas. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar con una de ellas, cómo podemos presentar esta información de esta base de datos que tengo de una variable cualitativa. Entonces vamos a trabajar con esta variable cualitativa nominal, porque las categorías evidentemente no precisamente necesitan un orden, ¿correcto? Ya, voy a hacerlo en esta hoja, la parte de los cálculos, y lo vamos a llevar después a una hojita de Word. En esta presentación lo primero que se realiza es un cuadro de distribución de frecuencia. Un cuadro de distribución de frecuencia de frecuencia te muestra el resumen de cómo se ha comportado esta variable, ¿ya? Y ese resumen lleva los siguientes elementos. Lleva en una primera columna, que es la variable que vas a analizar, de preferencia lo más simplificado en una letra que esté ahí, o en máximo en 2 letras, digamos, ¿no? Perdón, en una palabra, no una letra, perdón, en una palabra, que esté expresada en una palabra, de tal manera que sea lo más resumido posible. ¿Ya? Eso va a ir en la primera variable, seguido de sus categorías. ¿Ya? Ahora, ¿qué más vamos a tener aquí? Al lado de eso vamos a tener bueno, en este caso se lo conoce como la frecuencia absoluta, que es una connotación de FI. Esta FI, que vamos a colocarle aquí, le voy a colocar insertar comentarios, se conoce como frecuencia absoluta. ¿Ya? Frecuencia absoluta. Esa frecuencia absoluta es el nombre de FI. ¿Ya? Esta frecuencia absoluta. Lo voy a colocar y mostrar para que ustedes lo puedan ver. Obviamente después lo voy a ocultar. ¿Listo? Seguido de eso tenemos otra columna que va a ser la frecuencia relativa, FR. Tratemos de trabajarlo con minúscula porque más adelante vamos a ocupar una letra que va a ser mayúscula. ¿Ya? FR, que es la frecuencia relativa. Relativa. Ahí está, la frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa lo que va a hacer es lo siguiente. Va a considerar la unidad, y esa unidad va a estar repartido en cada una de las categorías que vamos a tener acá. Y por último se coloca FR en porcentaje. Esa FR en porcentaje se conoce como frecuencia relativa porcentual. ¿Ya? La frecuencia relativa porcentual. Entonces cada uno de estos vamos a colocar mostrar acá para que ustedes lo puedan ver. ¿Ya?
y puedan hacer sus respectivos apuntes. ¿Ya? Obviamente que el Excel yo se los voy a pasar y se los voy a pasar todo lo que vamos a hacer en nuestros documentos para que usted pueda practicar. ¿Ya? Yo aquí lo estoy colocando de forma de visión. ¿Ya? Esos son los elementos que entran para el cuadro de distribución de frecuencia para una variable cualitativa, señores. ¿Ya? No hay más columnas, no hay más datos que se colocan, solamente es eso. ¿Ya? Y aquí vamos a colocar nuestras categorías. Entonces, en la variable que nosotros estamos analizando es qué sucursal de Starbucks es la constantemente frecuente, o sea, la que usted frecuenta más. Entonces aquí vamos a colocar como variable sucursal. Esta es la sucursal, en una sola palabra que se pueda anotar la variable. Ahora, se puede entrar en dos, no pasa nada, pero no vayan a colocar toda la pregunta, ¿no? Entonces, mayormente algunos colocan toda la pregunta, no es así, tiene que ser máximo una palabra o dos, de tal manera que se pueda comprender cuál es la variable. Y en este caso, voy a colocar aquí todas sus categorías. Yo puedo ir acá, y en la parte de filtro, ¿no? Ir escribiendo todas estas, ¿no? Avenida Cristo del Mendoza, Avenida Velarde, Isen Norte, Mal de las Brisas, Plaza 24 de septiembre, Ventura Mall, ¿correcto? Pero el Excel, hoy en día el manejo del Excel es muy importante, ¿no? Ya me puede dar las categorías acá directamente. ¿Cómo puedo hacer eso? Voy a seleccionar toda esta columna, que son mi información, ¿correcto? Voy a seleccionar toda esta columna, ¿listo? Y me voy a ir en mi hoja donde voy a hacer mis cálculos, me voy a ir aquí donde dice insertar. En insertar hay una opción que se llama pivot table o se llama tabla dinámica que deben tener ustedes. Al momento de hacer eso, les va a salir una ventana. Les voy a compartir la opción de mi ventana completa para que les aparezca. ¿Ya? Miren, voy a irme aquí a Start, voy a seleccionar todo esto, le voy a dar Control C. Y me voy aquí donde dice Pivot Table, o si no, tabla dinámica, que les debe salir a ustedes en su versión. Correcto. Y no sé qué ha pasado acá. Rango de la tabla, debería salir aquí la opción. Entonces no me está agarrando la información, no pasa nada. Tabla o rango, le voy a dar clic acá arriba, me voy a mi variable, selecciono todo esto. Algo ha pasado porque no ha seleccionado. ¿Listo? Y elija dónde desea colocar la tabla dinámica. Ah, ya le doy en la flechita de acá y quiero que me seleccione a un ladito, acá. ¿Por qué? Porque esta información la voy a copiar aquí a mi cuadro de distribución de frecuencia. Le doy a aceptar. Y se te abre este campo de tabla dinámica. Como puedes ver, en una primera fila, ¿no? Aquí te sale la variable que estás analizando, le vas a dar donde dice, vas a arrastrar eso y le vas a dar en fila o le das check clips. ¿Ya? Check clip o arrastras eso hacia las filas. Y luego, esa misma variable lo arrastras donde dice valores. De esa manera, te va a recontar cada una de tus categorías, ¿correcto? ¿Cuántas veces has repetido? La opción en blanco no la voy a considerar. ¿Por qué? Porque la opción en blanco no es algo que yo lo podría comentar como análisis. Entonces, puedo filtrar acá. Le doy clic en la flechita, le doy en blanco, aceptar. Entonces, toda esta información, yo puedo copiarlo y lo puedo pegar acá. Pegado como valores, miren. Control C y Control V. ¿Ya? Esa es una forma de hacerlo. Profesor, está muy difícil, usted lo está haciendo muy complicado. Ya, entonces, otra forma de realizar eso es que tú te vengas aquí a tu filtro, correcto, escribes Avenida Cristo de Mendoza, aquí en tu variable, Avenida Cristo de Mendoza, lo escribes, y aquí filtras la información, solamente que te muestre esta opción de acá, Avenida Cristo de Mendoza. Y seleccionas todos estos valores de aquí, ¿cuántos tengo acá? 13. Ah, ya. Voy a dar check clic a todo, me voy a mi hojita de cálculo y coloco 13 de forma manual. Vamos con la otra. Check clic solamente Avenida Velarde. Selecciono toda la Avenida Velarde. 18, ¿no? Y traigo ese valor aquí de valor numérico de forma directa, ¿no? 18. Y de la misma manera, check clic a todo. Solamente que me muestre la información del Isen Norte.
¿correcto? Y así vas denotando cada una de tus categorías, ¿ya? Entonces, hasta aquí tenemos ya nuestras categorías y la frecuencia absoluta que te muestra cuántas veces estás repitiendo esa categoría de tu variable cualitativa. Una vez seleccionado las categorías, voy a dar la opción de total. Total, ¿ya? Vamos a sumar cuánto suma mi frecuencia absoluta. Puedo dar clic acá y me voy a la opción de sumatoria. Voy a sumar toda mi frecuencia absoluta. ¿Ya? 104, que es la misma si tienes aquí en tu tabla dinámica y que es la misma si consideras solamente las personas que han escrito el valor de, o sea, lo que han respondido a la pregunta. ¿Ya? 104. 104 datos. ¿Ya? 104 datos o 104 información que tú tienes para poder trabajarla. Que evidentemente estas 104 están subdivididas en, para empezar, son 104 clientes o 104 personas que han asistido a Starbucks y 13 de ellos asisten a la sucursal Cristóbal de Mendoza, 18 a la Avenida Velarde, 9 a Elysium Norte, Alventura Mall, Mall le llaman algunos, 16, Plaza 24 de septiembre 8 y a las Brisas 16 y Alventura Mall, que son 40 personas. En total suman las 104 encuestas que realizamos. Entonces, esta frecuencia absoluta te muestra cuántas veces se repite tu categoría de la variable que estás considerando. Y como estamos en estadística, es mucho mejor hablarlo en porcentaje. Por eso nace estas dos columnas. La frecuencia relativa, ¿no? Es igual a cada una de tus frecuencias absolutas dividido entre el total de casos. En este caso, en el total de información que tú tienes. ¿Ya? Yo por decir voy a dividir 13 dividido entre 104, pero ese 104 lo voy a fijar. Voy a apretar F4 para poder fijar esa información, ¿correcto? Y poder arrastrar toda esta información hacia abajo. Y trabajar evidentemente con 3 o 4 decimales. De preferencia trabajen con 4, pero si quieren pueden trabajar con 3. Igual el Excel va redondeando, pero no vayan a trabajar con 0 decimales, sino todo le va a salir 0. Trabajen con 3 datos. ¿Ya? Con 3 o 4. Yo les digo como preferencia, trabajen con 4. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a volver en porcentaje. Entonces, este valor que tiene 4 decimales, la coma va a recorrer 2 veces por multiplicarlo por 100 para que salga en porcentaje y evidentemente la parte final me va a generar con 2 decimales. Por el momento, la frecuencia relativa no lo vamos a interpretar, pero sí vamos a hacer la suma de todo ello. Y aquí va lo que yo te comentaba al principio. Te comentaba al principio que la frecuencia relativa vuelve la unidad. De la unidad, ¿cuánto representa la categoría 1? Que en este caso es Cristóbal de Mendoza. ¿Cuánto representa la categoría 2, la categoría 3, la categoría 4, 5 y hasta así hasta la M categoría? Que es la suma de todo esto. ¿Correcto? Y la que me va a interesar demasiado es la frecuencia relativa porcentual, que hay que multiplicarlo por 100, ¿no? Esa frecuencia relativa lo multiplicamos por 100. Ahí está. ¿No? Yo puedo arrastrar eso, cada uno de estos datos, multiplicarlo por 100, ¿no? Por decir 17,31%, bueno, 0,1731%, 17,31. O sea, cada una de estas frecuencias relativas, lo único que hago es multiplicarlo por 100. De tal manera que la sumatoria de todo esto me va a dar 100%, señores. ¿Ya? Eso es lo bueno de trabajar con Excel, que tú vas redondeando tus resultados y ya te va a generar. Y listo. Ahí tienes tu cuadro de distribución de frecuencia. Una vez hecho este cuadro de distribución de frecuencia, me estoy olvidando interpretar esta columna de acá. Lo voy a volver a interpretar. La frecuencia absoluta te muestra la cantidad de veces que se repite cada una de tus categorías. De 104 clientes o 104 personas que han participado en esta encuesta, y evidentemente 13, bueno, por la pregunta de la sucursal, asisten a la sucursal que se encuentra en la avenida Cristóbal de Mendoza. 18, Velarde, Isen Norte, 9, Las Brisas, 16, Plaza 24 de septiembre, 8, y el Ventura Mall, que son 40. Entonces, la suma de todo esto me da 104. Es mejor hablarlo en porcentajes, por eso que encontramos esta columna de acá, que es dividir cada uno, bueno, obtener la frecuencia relativa y luego multiplicarlo por 100.
que el 12,5% de los clientes asisten a la avenida Cristóbal de Mendoza. ¿Listo? Exactamente. El 17,31% asiste a la avenida Velarde, el 8,65% al Liceo Norte, el 15,38% de los encuestados asisten a Las Brisas, el 7,69% a la Plaza 24 de septiembre y el 38,46% al Ventura Mall. Esto es una presentación del cuadro de distribución de frecuencias para una variable cualitativa. ¿Ok? La frecuencia absoluta, la cantidad de veces de tu categoría y la frecuencia relativa al porcentaje que representa del 100% cada una de tus categorías. Ahora, a esto de acá hay que aplicarle un gráfico. Atiendan, por favor, con esto con respecto al gráfico. La mayoría de las tesis que presentan cuando analizan una variable cualitativa, hasta una variable cuantitativa, que más adelante, bueno, en la otra clase vamos a ir avanzando, le presentan torta. Todo le presentan a torta. Torta, 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 le ponen torta a todas partes. Sin embargo, Rufino Moya, Ciro Martínez, que son libros, tanto uno es nacional, el primero que te acabo de comentar de Rufino Moya, los textos que tenemos aquí en la plataforma, ¿correcto? Indican que para una variable cualitativa hay dos tipos de gráficos que hay que presentar. Uno, evidentemente, es el diagrama circular o el diagrama de torta, y otro es el diagrama de columnas o conocido también como un diagrama de barras. Son las dos únicas que se pueden presentar en un análisis de una variable cualitativa, ¿ya? Entonces, ¿cuándo ocupar un diagrama de columnas y cuándo ocupar un diagrama de tortas? Si me voy por la deducción, ¿qué es un gráfico? Un gráfico es la representación a simple vista de la información que quieras mostrar. Tiene que mostrarse toda la información en el gráfico, a simple vista. ¿Correcto? No hay que ser un lector académico, ¿correcto? Para poder comprender la información estadística. Simplemente que el gráfico te muestra un resumen de todo lo que quieres mostrar de tu base de datos. Entonces, en ese sentido, si yo me agarro de ese concepto, evidentemente, un diagrama de torta tiene que mostrarte todas las categorías. ¿Ok? Muchas veces yo veo un diagrama de torta, parece una paleta. Hay N categorías y hay porcentajes que ni se ven. ¿Correcto? Entonces, en ese caso es antiestético presentar ese tipo de información. Lo mejor es hacer un diagrama de columnas o un diagrama de barras. ¿Ya? Entonces, veamos para esta información, voy a hacer los dos gráficos. Diagrama de barras o diagrama de columnas es seleccionar tu categoría y tu frecuencia absoluta. Estos dos. Mira, control C. Ya voy a seleccionar estos dos. Es una forma de hacerlo. Control C. Nos vamos a insertar y le damos columnas en 2D o si quieres en 3D. Cualquiera que tú veas. Yo le voy a poner en 3D para que sea más bonito. Ahí está. Le voy a quitar el título. Ya después le voy a decir por qué. Y de esa manera yo tengo el diagrama de barra. ¿Correcto? Voy a volver a hacerlo. Miren. Voy a seleccionar, voy a borrarlo mejor. Voy a seleccionar mis categorías, control C. Me voy a insertar. Voy a columnas y le doy en columnas en 3D. Voy a borrar el título, después le digo por qué. Y de esta manera tú tienes un diagrama de columnas de las categorías que tienes. Es siempre bueno, le voy a dar clic a un lado, a un lado del gráfico para que se muestre esto. Es siempre bueno mostrar en un diagrama de columnas o un diagrama de barras, que algunos textos lo conocen así, mostrar en cada una de las columnas en la parte superior la cantidad de veces que estás mostrando de tu frecuencia absoluta. Entonces yo le voy a dar clic derecho a cualquiera de las barras que yo tengo acá, o las columnas que tengo acá, cualquiera, a la chiquitita, a la más grande, a lo que tú veas conveniente. Le voy a dar a la más grande, clic derecho, y le voy a dar agregar etiqueta de datos. Esta agregación de etiqueta de datos te va a colocar en la parte superior, ¿no? El número de veces que se repite cada una de estas categorías, de forma visual. Entonces, con eso estás mostrando una visualización rápida de tu información que tienes de las categorías con respecto a la variable cualitativa. Si yo lo dejaría solamente así, ¿correcto? Difícilmente se puede mostrar hasta dónde está cada una de las barras o las columnas, ¿correcto? Es preferible darle clic derecho, agregar etiqueta de datos, ¿no? Y te muestra en la parte de arriba la cantidad de categorías que te muestra.
Un diagrama de barras o columna, como quieran verlo, señores, se expresa en función de la frecuencia absoluta. Un diagrama de torta se expresa en porcentaje. ¿Ya? ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, seleccionas de la misma manera tu variable con tu frecuencia absoluta, le das control C, te vas a la parte de insertar y ya tienes una opción que es una torta. Una torta en 3D, en 2D y el último que son anillos. Yo te recomiendo siempre trabajar con un gráfico en 2D o en 3D, cualquiera de las tortas. Borramos el título, enseguida les voy a decir por qué. Y esto, como pueden ver ustedes, no me representa nada. Un diagrama de torta tiene que expresarte el porcentaje y la variable y la categoría que tienes seleccionada. Para ello, siempre, bueno, si no te sale, le das clic a tu gráfico y hay una opción que se llama diseño. Y gracias a Dios hoy en día los diseños en Excel cada vez se están automatizando. ¿Correcto? Aquí tienes un porcentaje, tienes aquí otra manera, tienes aquí, bueno, estos dos únicos son en porcentaje. Ahora, si no te gusta esa forma, puedes buscar aquí donde dice diseño rápido. En diseño rápido te muestra la manera como tú quieras que se muestre. Sí, sí, correcto. Ahí está. Cualquiera de las maneras es válido. Yo voy a trabajar con el diseño rápido que me muestra, que es este de acá. O si quieres, este de acá, ¿no? Correcto. Ahí hay otra forma también que te va mostrando. La idea es presentar. Ya, bueno, me quedo con este. Está más bonito. El que tú veas conveniente. Entonces, estas dos formas puedes ir presentando la información. Un gráfico de torta tiene que expresarte en porcentaje. Un diagrama de barras o columnas tiene que expresarte en cantidades. ¿Listo? Este diagrama de torta tienen que ser muy cuidadosos al momento de presentar esta información, señores. ¿Ya? Porque hay casos donde este diagrama de torta hay categorías que ni se nota, que ni se ve, ni se observa, perdón, no es la palabra, ni se ve, ni se observa. Y evidentemente, si hay una categoría que no se puede observar en un diagrama, en un gráfico, no está cumpliendo con el concepto básico que es un gráfico. ¿Ya? Lo esencial, antes de la pregunta, ahorita lo corto, lo esencial, señores, es que cuando ustedes tengan muchas categorías, por decir 4, 5, 6, ¿no? Desde 4 en adelante, presenten siempre un diagrama de barras, ¿ya? Si tienen pocas categorías, unas 3 o 2, presenten un diagrama de torta. Es lo más aconsejable, lo que más se puede acomodar. Ya, ahora sí. Una vez terminado nuestros cálculos, porque esto es una hoja de cálculo, ¿no? Vamos a llevar esta información a una hojita de Word, ¿ya? Y vamos a colocar aquí ejercicio número 1, ¿ya? Ejercicio número 1. Ejercicio número 1, le vamos a poner Arial número 12, ahí tenemos. Y vamos a colocar ese trabajo con la base de datos de, déjenme escribirlo por favor. Perdón, algo ha pasado aquí. Ya, ahora sí. Un segundo. Voy a copiarlo. Que equivocar. Ya, ahora sí. Todo se ha reanudado. Ya. Estábamos aquí. Entonces, se trabajó con la base de datos de Starbar, ¿no? Con respecto a una variable cualitativa. ¿Listo? Ahí está. Voy a colocar una variable cualitativa. ¿Listo? Entonces vamos a presentar la variable cualitativa. Lo primero que voy a traer es el cuadro de distribución de frecuencia. ¿Ya? El cuadro de distribución de frecuencia. Control C. Y lo voy a pegar acá. Control V. Ya, hay unas cositas que salen, le vamos a dar omitir. Septiembre dice que está mal escrito. Ya, ahí está. Ahí tienes. Este es tu cuadro de distribución de frecuencia. Este cuadro de distribución de frecuencia debe tener un título y debe tener una fuente de información.
El título es una referencia escrita, una referencia de texto a qué es lo que estás analizando o qué es lo que representa este cuadro de distribución de frecuencia. ¿Ya? Entonces puedes escribir título, ¿correcto? O puedes escribir cuadro y enumerar los cuadros, ¿no? Cuadro número 1, por ejemplo. ¿Listo? Y haces una descripción de qué es lo que estás presentando. En este caso, cuadro número 1, vamos a colocar las sucursales, la frecuencia. Voy a traer la pregunta, ¿ya? Así me evito esta. Voy a traer la pregunta para que se muestre. ¿Qué sucursal de Starbucks es la constantemente? Creo que está mal escrito eso, ¿no? ¿Qué sucursal de Starbucks es la que constantemente frecuenta? Ahora sí. Creo que le falta esa letrita, ¿no? Ya. Listo. Entonces, ahí tenemos el título. ¿Correcto? Palabras más, palabras menos. Cada uno le puede colocar su detalle que vea conveniente, ¿no? Yo le voy a colocar la pregunta. Ahora, bueno, pues como estamos en el Word, les voy a enseñar un pequeño detalle. Lo que se llama la secuencia de títulos. Resulta que el Word tiene una opción que tú vas colocando una secuencia de todos tus cuadros enumerados. Con solamente darle 2 clics, el Word te hace directamente tu índice de cuadros, tu índice de tabla, tu índice de ilustraciones, hasta tu índice de todo tu documento, siempre y cuando sigas una secuencia. Porque no estamos en la época del colegio, cuando escribíamos aquí cuadro número 1, puntos, 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 así hasta el final, y colocar el 1, digamos, porque se encuentra en la hoja 1, ¿no? Eso ya no se hace. Bueno, yo alguna vez lo hice, no estoy diciendo que nunca lo he hecho, alguna vez lo hice. Entonces, vamos a ir aprendiendo a colocar una secuencia de nuestros títulos, ¿ya? En este caso, voy a borrar todo esto de acá, ¿ya? Y miren, por decir, esto de aquí para mí es un cuadro. Voy a compartir mi pantalla. Esto para mí es un cuadro, ¿ya? Entonces, cuando yo le doy clic aquí a mi cuadro, me sale una crucecita. Le voy a dar a la crucecita clic derecho y le voy a dar insertar título. Insertar título. Y para mí esto es aquí me sale la opción de tabla, no sé si lo pueden ver. Sí, ¿no? Tabla, ¿lo ven? Pero yo puedo buscar aquí la opción de cuadro. Profesor, a mí no me sale cuadro, no pasa nada. Te vas aquí donde dice nuevo rótulo, le das clic en nuevo rótulo y escribes qué quiere que salga como referencia si es que no tienes en la opción de cuadro. Yo escribo cuadro, la primera con mayúscula para que se pueda ver cuadro y le doy aceptar. Y en aceptar me va a salir dentro de mis opciones la opción cuadro si es que no te sale. Yo lo voy a dejar en cuadro 1 o tabla también 1 o cuadro. Lo voy a dejar yo en cuadro, ¿ya? La posición encima de la sección, o sea, quiere decir que me muestre la parte de encima de la sección y le doy, bueno, aquí me falta colocar, ¿no? Una vez que me salga cuadro 1, doy 2 puntos y escribo la pregunta o lo que yo quiero que haga referencia al gráfico, que en este caso va a ser la pregunta de mi encuesta o de la base de datos que yo tengo. ¿Correcto? ¿Qué sucursal Starbucks es la que constantemente frecuenta? Y le voy a dar aceptar, siempre y cuando que esté la posición encima de la selección. Y te da una opción acá arriba. Este formato yo te recomiendo que lo trabajes bien el primer título. ¿Por qué? Porque luego vamos a pintar todos mis cuadros del mismo formato para no estar cada rato cambiando el formato. Ya, por eso yo le voy a dar un formato de Arial número 11. Arial número 11, puede ser Arial número 10, ¿no? Eso va a depender mucho de tu documento que requiere los puntos, ¿no? Por decir, si usted quiere hacer una tesis, un documento, hay una secuencia, no una secuencia, sino hay un formato que ya tiene establecido la universidad, el documento que vas a elaborar, ¿no? Entonces tuvieras que tomar lectura y verificar qué es lo que pide. Yo le voy a poner Arial número 12 de letra de color negro. Ya, ese va a ser mi formato para todos y en el medio, para todos los títulos de mis cuadros. Lo que voy a hacer para otro cuadro va a ser copiar este formato y pegarlo automáticamente. Y todos van a tener lo mismo.
Entonces, eso es una parte. Esto es un título. Y en la parte de abajo vamos a escribir fuente. ¿De dónde estamos obteniendo esta información? En este caso, la fuente mayormente va con respecto a la obtención de datos. La obtención de datos puede ser una fuente secundaria o una fuente primaria. La fuente primaria es mayormente el origen de la información. ¿De dónde está obteniendo los datos? ¿No? Si yo lo realizo como investigador, es una elaboración propia. Pero si yo traigo Podría la ser como información... encuesta. Correcto. Y si yo lo traigo del Banco Central de Bolivia, entonces tengo que colocar una fuente secundaria extrayendo esa información. Hoy en día se trabaja mucho con las normas APA, ¿ya? Y ahí dice la secuencia de cómo hay que escribirle la información si es una fuente secundaria. Para nuestro caso de nosotros vamos a ir colocando en todas, para no complicarnos mucho, vamos a ir colocando en todas elaboración propia porque nosotros la estamos trabajando en la información. En ese sentido, señores, yo creo que ya estamos en un nivel en la universidad, llegando a ser como en colegio, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado en colegio, las famosas láminas, ¿no? Me acuerdo que mi madre, que en paz descanse, tenía su librería y venían las mamás y los papás a comprar láminas y recortaban los hijos las láminas y lo pegaban en el cuaderno y listo, eso le presentaban al profesor. Algo que en mis épocas no había. Todo teníamos que hacerlo a manito, pintarlo todo a manito. Hoy en día inclusive hasta lo imprimen, ¿no? Pero esa presentación es antiestética. Si usted, hablamos en este nivel de la universidad, ¿no? Si yo te traigo una información, me debo tomar la molestia de ir a la base de datos de esa información y realizar el cuadro de distribución de frecuencia y el gráfico a partir de esa información. Yo no puedo ir a la información que yo tengo, por decir una revista, recortar esa información y pegarla, ¿no? ¿Por qué? Porque no es nada presentable, ¿no? Entonces, en ese sentido, ustedes tómense la molestia, si es un gráfico, de ver cómo se ha realizado el gráfico, irse a una hojita de Excel, realizar el gráfico y pegar y en fuente colocar de dónde está trayendo esa información. Eso es lo mejor. Yo sé que ustedes miran, pero profe, eso demora tiempo, no se sabe cómo se hace el gráfico, pero es la parte de esas pequeñas cositas que un documento habla mucho, ¿no? De la presentación de la persona que lo está haciendo. Entonces, olvídense ya de aquí en adelante de recortar y pegar. No seamos como los estudiantes de hoy en día que recortan la imagen y lo pegan. ¿Vale? Eso es malo. Ya, entonces aquí le vamos a colocar elaboración propia. Algunos le pueden colocar elaboración de la base de datos de Starbucks también, ¿no? No pasa nada. Yo le voy a colocar elaboración propia para no ser muy muy puntual, ¿no? En la información. Elaboración propia. Ya, ahí lo vamos a colocar. Entonces, este formatito me gusta. Miren, yo voy a copiar este formatito, selecciono una pequeña parte, de doy copiar y lo voy a pegar acá. Ahí está. Miren, el formatito se copia, ¿no? Se pone el mismo formato que tiene acá. Ahí abajo. Ahí está la presentación del cuadro y su título. Y en la parte de aquí abajo vamos a traer el gráfico. ¿Cuál de los dos gráficos, profesor? ¿Cuál usted vea conveniente? ¿Ya? Cualquiera de los dos. No necesariamente los dos. Uno de los dos. Vamos a traer la tortita. ¿Ya? Traigamos la tortita. Aunque parece una paleta, ¿lo ven? Yo cuando veo una torta con muchos colores, prefiero no llevarlos, jóvenes. De verdad. Tiene muchos colores, no sé. Si le pongo aquí un palito, parece la paleta que le doy a mis niñas, ¿no? Entonces, esto no lo veo conveniente. ¿Ya? Voy a llevar mejor un diagrama de barras, porque me muestra la cantidad de frecuencia. Aquí lleva muchos colores. Esto ya es un carnaval para mí, ¿no? Por eso les digo, cuando tiene muchas categorías, es mejor presentar un diagrama de columna. Cuando tiene pocas categorías, por decir unas 3 categorías, es mejor presentar un diagrama de torta. Entonces voy a llevar el diagrama de barras. Control C y Control B, ¿no? Pero aquí en Control B van a tener cuidado, ¿no? Miren, voy a pausar esto. Bueno, aquí quede grabado. A ver. Bueno, esta trayectoria que estamos de docente ya, por lo menos unos 6 años, vienen varios problemas en la presentación de documentos. Y siempre el estudiante, y yo también me incorporo a eso, siempre a nosotros los estudiantes, siempre el día de la presentación pasa algo, que no puedo presentar el documento. Algo sucede. Parece que es la mala racha del estudiante.
Uno de ellos es, bueno, les comentaré una anécdota, ¿no? Había un grupo que estaba trabajando en un tema de investigación y, bueno, entra un integrante al final del grupo porque, bueno, tampoco no es llevarse mal con los compañeros, algo ha pasado porque él no pudo trabajar. Entonces lo vamos a insertar. Y lo único que vas a hacer en el grupo, le dicen a su compañero, es imprimir el documento, nada más. Ya nosotros nos encargamos de la exposición y conocemos bien el tema, la diapositiva, encárgate de imprimir el documento. Entonces, uno de sus compañeros, al momento de traer la información, hizo lo que yo acabo de hacer. Control C, Control V. Control C, Control V de la hojita de Word a la hojita de Excel. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, cuando yo le doy clic a esta información, hay un formato que sea, bueno, hay una secuencia que se trae desde el Excel, que si yo le doy aquí formato, le doy diseño, yo puedo ir cambiando la información, puedo ir cambiando de columnas, puedo hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque me está trayendo la información. Entonces, cuando yo termino el documento y yo le paso el Word al compañero que solamente tiene que hacer imprimir, dicen, ¿no? Ellos me comentan, solamente tenía que imprimir. Entonces el compañero lo abrió el documento y ni siquiera se tomó la molestia de ver qué es lo que va a imprimir. Le dio Control P y imprimir. Y adivinen qué. Los gráficos, todos le salió 0, 0, 0, 0. Todos los gráficos, 0, 0. Ningún gráfico. Y todo movido. ¿Qué pasó? La información del Excel con la información del Word se han compatibilizado. Y si no hay información en el Excel, o solamente abres el Word, entonces no hay una secuencia de anclaje. Que la probabilidad que te ocurra eso es muy mínima, pero lastimosamente los estudiantes, y me incluye a mí también, nos ha pasado. Entonces, para no cometer esos errores, yo siempre le digo a los estudiantes, cuando traigas tu información de un gráfico, dale control, dale clic derecho, y hay una opción que se abre como imagen. Pega la imagen de tu documento, de tu gráfico. Así no va a tener ninguna secuencia del Excel. Así no va a pasar nada. Entonces, todo como imagen. Y al momento de imprimir tu documento, no se lo mandes el Word a tu compañero. Transfórmalo en PDF. ¿Por qué? Porque el PDF así te vas a cerciorar de todo lo que él va a imprimir, tiene que ser un espejo de todo lo que tú estás observando. Entonces, cuando tú le pasas el PDF, él haga control P, imprime el documento y lo anila. Salvo que lo pierda el documento, ¿no? Que no sé, no creo que sea tanto así también el caso. Pero ha pasado, ¿no? Y lastimosamente el grupo no hay una presentación estética del documento y tenían cero, ¿no? Así que lo hayan presentado bien el documento, bien la exposición, se califica la exposición. Entonces yo les recomiendo siempre cuando van a traer algún gráfico, clic derecho, pegarlo como imagen. Una vez traído el cuadro de distribución de frecuencia y una vez traído el gráfico, no le estoy colocando título al gráfico. ¿Por qué? Porque está por debajo del cuadro de distribución de frecuencia que ya tiene un título. ¿Cuándo el gráfico presenta un título? Cuando el cuadro de distribución de frecuencia está en una hoja y el gráfico se encuentre en una segunda hoja, o sea, en la hoja siguiente. No hay una secuencia entre cuadro y gráfico. Entonces, en ese caso le tienes que colocar el título. La mayoría de los documentos siempre le ponen título al gráfico. Y no digo que está mal, ¿no? Pero colocar dos veces en una misma hoja el mismo documento es como colocar dos veces, escribir dos veces dentro de un documento. Entonces, yo les recomiendo que siempre hagan un índice de cuadros solamente, salvo que la información que estés mostrando sea una ilustración. Entonces, ya tuvieras un gráfico, un índice de ilustración. Pero cuando tengas una información donde el cuadro y el gráfico estén en una misma hoja, trabaja solamente con los títulos del cuadro. Ya es un índice de los títulos del cuadro. Por eso no le estoy colocando título a esto, porque está en una secuencia igual, ¿no? Es para no colocar dos veces lo mismo en uno mismo. Luego tenemos una parte que se conoce como interpretación, ¿ya? Y hay otra parte que se conoce como análisis. Dos cosas parecen que son iguales, pero no son, no es lo mismo. Algunos lo casan esto. ¿Qué quiere decir casarlo? O sea, las dos cosas en uno solo dentro de la interpretación. ¿Ya? Vamos a poner Arial 12. ¿Ya? Ahí está. La interpretación es
es describir la información del gráfico. El análisis, máximo 2 líneas, la interpretación que podemos, o el análisis que podemos obtener del gráfico. La mayoría de los documentos siempre hacen el análisis, se olvidan de la interpretación. ¿Está mal? No, no está mal. No está mal. Simplemente a veces hay que ser bien detallista en este tipo de documentos. Yo te recomiendo que siempre realices una interpretación, quiere decir, describir toda la información del gráfico que estás mostrando, para luego realizar un análisis en 2 líneas. ¿Ya? Por decir, en este caso yo voy a escribir lo siguiente, ¿no? Después de realizar, retengo los acentos, se ha pegado, parece la tecla de los acentos, o hay que cambiar hasta idioma, y bueno, hasta eso ya se va a pasar el tiempo. Después de realizar una encuesta a 104 clientes de Starbucks, voy a copiar esto mismo, señores, para no equivocarme en una letra o en algo. Starbucks, se tiene que 13 de ellos, 13 clientes, ¿no?, asisten a la avenida Cristóbal de Mendoza. Los acentos, ¿no? Mendoza. Y vamos escribiendo, ¿no? 18 clientes asisten a la avenida Velarde. 9 clientes dicen norte. 16 clientes de las brisas. Ustedes me dirán, profe, hay que escribirlo todo. Sí, pues necesariamente en una interpretación se escribe todos los datos que tienes en tu gráfico. 8 clientes a la plaza 24 de septiembre. Y 40 clientes al 21. Ahí tenemos una interpretación del gráfico. Por eso lo conoce como interpretación. Ahora ahí viene el análisis. Algunos escriben análisis, algunos escriben, no escriben análisis como punto, y directamente escriben, se voy a borrar análisis y voy a escribir directamente aquí una línea, ¿no? ¿Qué podemos rescatar de todo este gráfico? A ver, ¿quién me puede comentar del curso? ¿Qué podemos rescatar de la información que acabamos de obtener? ¿Qué podríamos rescatar de todo esto? ¿Quién me puede decir? A ver, ¿qué podemos rescatar? Para mí, ingeniero, es importante, ¿no?, el trasladar de ese labor, digamos, ¿no?, que es muy, es algo nuevo, ¿no? La verdad que, como la forma que lo hace, ¿no? No, estamos hablando del gráfico, de la información, el gráfico de la información. ¿Qué podemos escribir como análisis de este gráfico? Que la mayor afluencia de clientes van a la sucursal del Ventura Mall. Bien, bien, ya. Ahí tenemos algo. Vamos a escribirlo. Mayor afluencia de clientes asisten a la sucursal que se encuentra en Ventura. Ya, ahí está. ¿Qué más? ¿Algo más que se podría complementar, añadir a esto? Les recomiendo que el análisis... esto es muy importante. Miren, me estoy olvidando. ¿Qué cabeza que tengo? Bien. Cuando ustedes realizan un gráfico de barras, la interpretación tiene que ser en unidades.
¿Qué pasaría si yo represento un gráfico en torta? La interpretación tiene que ser en porcentaje. ¿Por qué? Porque la torta o el diagrama de sectores está expresado en porcentaje, por lo tanto la interpretación tiene que ser en porcentaje. ¿Correcto? Pero como esto es un diagrama de barras, y en el diagrama de barras estoy mostrando las frecuencias, entonces hablo en unidades. Pero si hubiera traído una torta o un diagrama de barras, es en porcentaje, eso no se olvide. Pero el análisis, independientemente del gráfico, puedes añadirle un porcentaje para que no quede muy literal, independientemente del gráfico. ¿Ya? El análisis sí puedes añadirlo con porcentaje o en unidades. Eso ya te lo dejo a criterio. Entonces, esta mayor afluencia, mejor yo podría colocar el 40% en porcentaje. ¿Cuánto representa? El 40% es el 38,46%. El 38,46% de los clientes asisten a la sucursal con mayor frecuencia. Ahí está. Correcto. Estos dos se pueden casar de uno solo y listo. Ahí tenemos nuestro análisis. La interpretación del gráfico y una pequeña línea y media o 2 líneas de lo que me muestra el gráfico. Y de esa manera tenemos nuestro primer ejercicio.